Buenas noches, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sesión de hoy. Hoy día vamos a ver lo que corresponde a la metodología del marco lógico. Si me pueden escuchar y se me puede ver, o sea, se puede ver la PPT, le voy a pedir a la señorita delegada que me confirme, por favor. ¿Todo conforme? Un minuto, conforme. Perfecto. Muy bien. Chicos, ante todo, las disculpas del caso por la cancelación de la clase el día sábado. Tuve un inconveniente fuerte que no podía controlar, por lo cual me vi forzado a cancelar la sesión. Sin embargo, vamos a recuperar esa sesión esta misma semana. Como todos ustedes pues tienen diferentes cursos, diferentes horarios, sobre todo porque son de diferentes carreras, ¿no? Y hay como 80 alumnos en esa sección, pues es difícil coordinar un horario en un día de semana porque todos van a tener algún cruce. Entonces, lo que se ha determinado es que la recuperación sea el día domingo a las 8 de la mañana, ¿ok? Pero no se preocupen que no va a ser una clase pesada, porque en realidad lo que vamos a hacer ese día es básicamente realizar un caso, van a trabajar un caso relacionado con el tema que vamos a ver hoy día, que es de la metodología del marco lógico, el cual lo harán de manera grupal, ¿ok? No tiene nota, solamente es para practicar, y en el caso que alguno no se pueda conectar por algún motivo, no sé, algunos quizás trabajen domingo, qué sé yo, no hay problema porque, como bien saben, las sesiones son grabadas, pueden revisarlo posteriormente y si es que hay alguna duda siempre pueden escribirme para preguntar. Pero es más probable que no haya ninguna restricción el día domingo a las 8 de la mañana que programe una recuperación, por ejemplo, un jueves en la noche o un viernes en la noche, porque seguro van a haber varios alumnos que tienen cruces con otro curso. ¿Ok? Entonces, eso para que quede claro, este domingo vamos a recuperar esa clase, ¿bien? Que va a ser un caso. El día de hoy vamos a ver el tema de la metodología del marco lógico, la cual vamos a utilizar en nuestro proyecto para poder demostrar que efectivamente nuestro proyecto es la solución más inteligente, tal como decía en el CIRSAPAC, a un problema específico, que en este caso es la necesidad que ustedes identificaron, ¿no? Ahora, acuérdense que ya todos tienen seleccionado su proyecto en el archivo de listado de grupos de la sección 2, porque perdón, de la sección 1, porque ustedes son la sección 1, ahí se encuentran pues los proyectos que ya han sido elegidos para que puedan ir avanzando su primer entregable, que por cierto, como se deben haber dado cuenta, lo he reprogramado para una semana más, ¿ok? Se tenía que entregar el domingo 29 de agosto, ahora lo he puesto para que lo entreguen el 5 de septiembre, para que tengan un poco más de tiempo. Es la única reprogramación que se va a dar de algún entregable durante el ciclo, ojo, ¿ah? Es porque me di cuenta que quizás faltaba una semana más para que lo terminen, pero es la única reprogramación, por si acaso. No hay posteriormente en otros entregables que me digan profesor de una semana más, eso no va a pasar. Okay, solamente esto es un cambio proactivo de mi parte, no a solicitud de nadie, por si acaso. Bien, entonces, pues sabiendo eso, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. ¿Qué es la metodología de marco lógico? Pues me imagino que todos ustedes ya deben haber leído hasta la página 47 de la guía de la metodología de marco lógico, ¿no? Desde el primer día de clase les dije que tenían que leer eso previo a la clase de la metodología de marco lógico. Si no lo han hecho, pues les pido que lo revisen cuanto antes, porque es complementario a lo que voy a explicar el día de hoy. Tienen que leerlo. Aparte, no se olviden de que en el examen final hay una evaluación oral no solamente de lo que se ha explicado en clase, sino también de los materiales que se les ha compartido. ¿Ok? Así que eso tienen que tener en cuenta. Acá hay una pregunta del señor Campos, me pregunta si es a las 8 de la mañana. Sí, es el domingo a las 8 de la mañana la recuperación de clase. Ok, entonces, pues, ¿en qué consiste la metodología de marco lógico? Pues es un conjunto de herramientas, como pueden visualizar ahí, que permiten conceptualizar, diseñar o planificar, ejecutar y evaluar un proyecto, ¿no? Siempre con un enfoque basado en objetivos, indicadores, comunicación entre involucrados, orientación hacia beneficiarios y además facilita la participación, por lo mismo de que se busca identificar los involucrados para conocer cuáles son sus intereses y problemas, ¿no? En realidad la metodología de marco lógico abarca todo el ciclo de vida del proyecto y muchas de las herramientas que se utilizan dentro de esta metodología sirven también
para otros análisis de diagnóstico situacional. Por ejemplo, cuando lleven su curso de proyectos, seguramente van a utilizar el árbol de problemas y el árbol de objetivos, que son herramientas que forman parte de la metodología del marco lógico. El marco lógico, pues sus principales características relacionadas con un proyecto es de que, por ejemplo, se puede utilizar para el diseño e identificación, es decir, identificar el problema, la necesidad, la problemática, ¿no? En base a la cual se hace la investigación. Sirve también para poder definir exactamente qué es lo que se va a hacer para solucionar el problema identificado. Sirve para valorar también esa definición, ¿no? A través de indicadores que son establecidos como metas, que ya vamos a ver más adelante. También sirven para la ejecución y supervisión para ver si efectivamente se está realizando bien o está funcionando el proyecto. Y finalmente sirve para evaluar si es que el proyecto ha sido exitoso o no. O sea, como pueden ver en pocas palabras, pues la metodología de marco lógico está involucrada en todas las fases del ciclo de vida de un proyecto. Pero recuerden que nosotros no vamos a revisar todas las fases del ciclo de vida de un proyecto. Vamos a enfocarnos en las primeras tres fases, que son identificación y priorización, formulación y evaluación ex ante. ¿Ok? Porque eso es lo que comprende el curso de formulación y evaluación de proyectos. Las últimas tres fases del ciclo de vida de un proyecto, que son la planificación operativa, el monitoreo y evaluación y la evaluación ex post, eso se hace ya en el curso de gestión de proyectos, que es otro, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que la metodología de marco lógico se puede utilizar para todo el ciclo de vida del proyecto. Es por eso que ese libro que yo les he compartido de la metodología de marco lógico tiene 124 páginas, pero solo les estoy pidiendo que lean las primeras 47, porque las primeras 47 son las que tienen que ver solamente con el curso. ¿Ok? Bien, ahora, ¿dónde nació ese tema de la metodología de marco lógico? Pues fue desarrollada por la USAID en 1969. ¿Ok? La USAID es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ¿no? Fue una metodología creada para poder gestionar sus proyectos. Sin embargo, el primero en utilizarlo fue la GTZ, que es de Alemania, ¿no? Un organismo alemán, que lo utilizó para sus proyectos de desarrollo social. Hoy en día, pues, la metodología de marco lógico es el enfoque más utilizado en todo el mundo para los proyectos públicos, ¿no? Y los proyectos también de las organizaciones de cooperación internacional. En el caso de Perú, pues, no es ajeno a este tema, porque en realidad todos los proyectos públicos peruanos que forman parte del INVIERTE, ¿ok? Este, incorporan el tema de la metodología de marco lógico en su formulación. ¿Ok? Ojo con eso. Si ustedes entran en InvierteP y descargan las fichas de los proyectos públicos, van a ver que en estas fichas aparece árbol de problemas, árbol de objetivos, identificación de involucrados, análisis de alternativas y la matriz de marco lógico. En todos. ¿Por qué? Porque es la metodología que se utiliza para formulación de los proyectos públicos. Sin embargo, también se utiliza para los proyectos privados, sobre todo para las empresas en marcha que quieren hacer proyectos de mejora continua. En nuestro caso, lo vamos a utilizar para demostrar a través de sus herramientas que nuestro proyecto es la solución más inteligente para el problema que estamos identificando. ¿Ok? Bien, ese es el motivo por el cual nosotros utilizamos la metodología del marco lógico en el curso. ¿Ok? Ahora, tener en cuenta que esta metodología pues, fue creada por tres problemas comunes que tenían los proyectos antes de su existencia. Una de ellas era que pues la planificación de los proyectos carecían de precisión, porque había múltiples objetivos que no estaban claramente relacionados con las actividades que finalmente se hacían en el proyecto. Además, los proyectos no se ejecutaban de manera exitosa y no quedaba muy claro la delimitación de la responsabilidad del gerente del proyecto. Y finalmente, tampoco existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si fuera exitoso, porque no habían indicadores establecidos para objetivos jerarquizados, ¿ok? Entonces estos problemas pues fueron los que dieron origen justamente a esta metodología. Ahora, ¿cuáles son los pasos para la construcción de la metodología? Pues un insumo para comenzar a utilizar las herramientas que tiene la metodología de marco lógico es el análisis de la situación. A esta altura, en octavo ciclo, pues ustedes ya deben saber qué es hacer un diagnóstico, ¿no? Hacer un diagnóstico es, pues,
describir y argumentar los problemas que ocurren en un determinado contexto, en un determinado alcance geográfico, ¿no? Entonces, aquí lo que ustedes van a tener que hacer es, pues, recopilar información secundaria de libros, artículos científicos, de tesis, de noticias, de medios confiables, ¿no? Relacionados con la problemática que quieren investigar, porque van a tener que hacer un diagnóstico, pero donde cada afirmación que colocan, pues, tenga una cita. Pueden interpretar las citas, la información que recopilan, pero siempre tienen que citar, porque no es académicamente válido escribir un diagnóstico basado solamente en nuestra percepción de la problemática. Eso no es académicamente válido. Tiene que ser basado en información, pues, formal, existente y objetiva, ¿no? No es información objetiva, por si acaso, publicaciones de Wikipedia, del Rincón del Vago, o por ejemplo, de diarios de dudosa reputación, ¿no? O sea, si van a coger una noticia de algún diario, pues que sea un diario serio, como por ejemplo El Comercio, o Perú, Gestión, etcétera, ¿ok? Pero no, por ejemplo, el Trome, Ojo, qué sé yo, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Acá en la parte de diagnóstico es donde yo voy a poder ver, pues, sus habilidades de investigación. Debe estar muy bien alimentado ese diagnóstico, porque es el insumo para aplicar cada uno de los análisis que contiene la metodología marcológica. El primero de ellos es el análisis de participación, o también llamado análisis de stakeholders o involucrados, que recuerden, si han estado atentos a la primera clase, van a tener que hacer como examen parcial un ensayo argumentativo relacionado con el análisis de involucrados o stakeholders, ¿no? Van a tener que plantear una tesis, llámese tesis a una afirmación, ¿no? Que después van a tener que argumentar. Para aquellos que todavía no hayan revisado siquiera la grabación de la primera clase y no prestaban atención de la primera clase, pues recuerden que en el Teams hay una carpeta que se llama materiales para el ensayo, o claro, para el examen parcial, perdón. Ahí van a encontrar un Word que contiene enlaces donde se explica paso a paso cómo se elabora un ensayo argumentativo. Van a encontrar también un PDF que contiene un ejemplo de un ensayo argumentativo, así como la rúbrica de evaluación. Lo que presenten como ensayo grupal es su nota del parcial, y tienen toda la información desde el primer día de clases, es decir, tienen bastante tiempo de anticipación para elaborar el ensayo. Ahora, no significa que hacer el ensayo sea algo simple. Hacer un ensayo argumentativo es complejo, así que no les recomiendo esperar a realizarlo en la última semana previa a la presentación. Si hacen eso, tengan por seguro que van a estar desaprobados, porque es complicado hacer un ensayo. O sea, hay que analizar bastante y hacer bastantes interpretaciones y recopilar sobre todo información útil, académicamente válida, no cualquier información, ¿ok? Entonces es algo que tienen que ir viendo ya desde ahora, ¿no? O sea, si ustedes lo ven desde ahora, pues seguramente van a salir bien, pero si van a verlo, pues, muy paulatinamente, o al final, cuando falta poco para entregarlo, pues muy difícil que lo vayan a probar. Ojo con eso, ahí no se sorprendan. Eh, Luego viene el análisis de los problemas, cuya principal herramienta es el árbol de problemas, que es un esquema causa-efecto que ya vamos a ver, al igual que en el análisis de objetivos, donde se traducen esos problemas en situaciones positivas, pero solamente aquellas que realmente se puedan solucionar, y también se utiliza un diagrama causa-efecto, que se llama árbol de objetivos. Luego viene el análisis de alternativas, donde de cada uno de los medios que se identifican en el árbol de objetivos, se establece por cada uno de ellos por lo menos una alternativa de solución. Entre todas estas alternativas debería de encontrarse su proyecto. Ahí recién aparece su proyecto. Su proyecto no aparece en análisis de participación, ni análisis de problemas, ni de objetivos. Aparece recién en análisis de alternativas. Es una de las opciones, ¿no? Y en ese análisis de alternativas, pues se debería concluir que la mejor opción es su proyecto. O sea, eso debería ser la conclusión. Lo digo, ¿por qué digo debería? Porque eso es, si es que han hecho bien el análisis de la necesidad con producto, que es lo que indiqué en la segunda clase, ¿no? Porque al final, si le sale que la mejor alternativa es otra, pues eso puede significar dos cosas, ¿no? Puede significar, por un lado, que han orientado mal el diagnóstico y no lo han orientado hacia la verdadera necesidad que querían analizar. Por la otra, es que efectivamente, pues, su alternativa no es la mejor solución.
y por lo tanto van a tener que en ese momento modificar todo el proyecto, ¿no? Por eso les decía que era importante decidir bien qué propuestas enviar, que tenían que partir de la necesidad. Eso lo dejé bien en claro en la clase de generación de ideas de negocio. ¿Ok? ¿Cómo van a hacer el análisis de alternativas? Pues eso lo van a hacer con una matriz de ponderación de decisión como la que utilizaron para hacer las propuestas. La misma, solamente que obviamente con otros criterios, ¿no? Y las alternativas obviamente son las que nacen producto del análisis de objetivos. Y finalmente, cuando tengo todos estos análisis, viene el producto final de la metodología de marco lógico, que es la matriz de marco lógico, o también llamado matriz de planificación del proyecto, que tiene como toda matriz una lógica vertical y una lógica horizontal. Y dentro de esa lógica horizontal, pues se encuentran los elementos del proyecto, se encuentran factores externos que son llamados supuestos, que son eventos que tienen que suceder para el éxito del proyecto, que yo no puedo controlar, y los indicadores del proyecto en sus diferentes niveles de objetivos, que ya vamos a ver también. ¿Ok? Visualmente, así es como se observa cada uno de los esquemas, herramientas que se utiliza para cada análisis, ¿no? Para el análisis de involucrados, por ejemplo, se utilizan dos matrices. Una matriz para clasificar a los involucrados y otra matriz para analizar sus problemas e intereses potenciales. Luego, en el análisis de problemas se utiliza lo que se llama árbol de problemas, que es un esquema causa-efecto, al igual que el análisis de objetivos, donde se utiliza el árbol de objetivos. Luego viene el análisis de alternativas, donde van a tener que utilizar una matriz de ponderación, como la que utilizaron para presentar sus propuestas, ¿no? Para decidir entre las diferentes alternativas cuál es la mejor solución, la cual en teoría debería ser su proyecto, ¿no? Luego viene, según la guía que les he compartido de metodología marcológico, una estructura que se llama estructura analítica del proyecto, que realmente para mí es innecesaria porque para mí es una forma de organizar nuevamente el árbol de objetivos y el análisis de alternativas. Entonces, como no lo veo necesario, pues no lo exijo. Entonces, este punto 5 no es necesario que lo elabore. Pero sí el punto 6, que viene después del análisis de alternativas, o que vendría después del análisis de alternativas, que es la matriz de marco lógico, ¿no? Que tiene, como ustedes ven, su lógica vertical con sus diferentes niveles de objetivos y su lógica horizontal, ¿no? Que tiene que ver con indicadores, los medios de verificación de esos indicadores y las hipótesis. Bien, y una vez que tienen esto, pues hasta acá llega el alcance del entregable, porque en realidad esta parte de evaluación intermedia se hace cuando se está ejecutando el proyecto, pero vuelvo a repetir, nuestro curso no es sobre gestión de proyectos, solo llega hasta la parte de evaluación ex ante. Entonces, llegamos hasta esta parte que es la matriz de planificación, nada más. No hacemos una evaluación intermedia porque no vamos a ejecutar nada. ¿Ok? Bien chicos, entonces visualmente así se ven los esquemas, ya vamos a comentar cada uno. En resumen, pues para cada paso estos son los instrumentos y resultados esperados. El primer paso es identificar los problemas mediante un brainstorming y obviamente la recopilación de información secundaria para poder determinar mediante este brainstorming cuál es el problema central, el problema que engloba todo el diagnóstico, ¿no? Recuerda que ustedes llevaron en el colegio un curso llamado razonamiento verbal, ¿se acuerdan? Cuando llevaron ese curso, uno de los temas que vieron fue justamente el de identificar la idea principal del párrafo, ¿no? Incluso en los exámenes de admisión hay ejercicios de ese tipo, ¿no? En lo que es metodología marcológica es lo mismo. Del diagnóstico que ustedes realicen, no de un párrafo, sino de todo el diagnóstico que ustedes realicen, deben identificar cuál es la idea principal, es decir, cuál es el problema central, el que engloba todos los demás problemas, el que engloba todas las causas y todos los efectos. Es lo primero que tienen que hacer cuando hacen el diagnóstico. Después de eso, viene el análisis de problemas, donde deben construir su árbol de problemas para analizar las causas de ese problema central y los efectos de ese problema central. Luego viene el análisis de objetivos, donde se construye un árbol de objetivos, donde las causas y efectos se convierten en medios y fines de solución. ¿Ok? Posteriormente viene el análisis de alternativas, donde, bueno, no utilizan un árbol de alternativas, sino en realidad utilizan una matriz de ponderación, ¿no? de puntaje ponderados para decidir la mejor alternativa en la cual deberían estar seleccionada pues su proyecto, ¿no? En teoría debería ser así. Y finalmente viene la parte de identificación del proyecto que es construir la matriz de marco lógico, ¿no? Que es la base de propuesta del proyecto.
Bien, entonces, en resumen, estos son los pasos, pero no se preocupen que vamos a ver cada uno de ellos. Pero para poder entenderlo, pues es necesario que al mismo tiempo que explicamos la teoría de cada paso, también veamos un ejemplo de cómo se desarrolla, ¿no? Y para eso vamos a utilizar este caso que ustedes ven en pantalla. Pero antes de eso, no sé si alguien tendrá alguna consulta hasta este punto. Voy a darles un minuto para que formulen sus preguntas en el chat si es que las hay. A ver, hay una pregunta del señor Campos. Él consulta qué matriz utilizarán para el análisis de alternativas. Señor Campos, ¿recuerda usted que para presentar las propuestas de cada uno de los proyectos, al final tenían que presentar una matriz de selección de alternativas, ¿recuerdan? De promedios ponderados, donde colocaban criterios de importancia para el grupo y las alternativas o las propuestas que tenían para seleccionar la mejor según su criterio de ustedes, ¿no? Lo mismo tendrán que hacer, o sea, el mismo ejercicio tendrán que hacer en la metodología marcológico, pero obviamente lo diferente va a ser que los criterios van a ser otros, basados en el análisis que van a hacer sobre la problemática, ¿no? Sobre las variables importantes para solucionar la problemática, y las alternativas también van a ser diferentes, obviamente, porque es relacionado al diagnóstico, ¿no? Y también una de ellas tiene que ser su propio proyecto, ¿ok? Bien, ¿hay alguna consulta más? Bien, creo que no hay más preguntas, entonces continuamos. Ok, como les decía, como les comentaba, pues para explicar cada uno de los pasos a detalle, es importante también ver de forma práctica cómo se ejecutan, ¿no? Entonces, para en paralelo ver la teoría y ver un caso práctico, les pongo este diagnóstico de esta problemática para que lo lean, porque ni bien terminemos de explicar la teoría de cada paso, vemos la solución de este caso para ese paso en la metodología marcológica, ¿ok? Pero necesito que lean esto primero. Ahora, esto que están viendo aquí es un diagnóstico. Ustedes se preguntarán, profesor, ¿a este nivel de detalle tengo que hacer mi diagnóstico para mi proyecto, para mi primer avance? Obviamente que no, porque tiene que ser mucho más detallado. Esto es un ejemplo académico, didáctico, para poderlo ver rápido, ¿no? Para entender rápido en qué consiste la utilización de las herramientas de marco lógico. Pero obviamente en sus avances, pues yo espero un mayor muy bueno de investigación donde se evidencien pues que han consultado con diferentes fuentes para poder analizar todos los problemas asociados a esa necesidad que han determinado para su proyecto, ¿no? Entonces, tiene que haber un mayor nivel de investigación, obviamente, en lo que ustedes vayan a presentar, pero para temas didácticos vamos a analizar este diagnóstico cortito. Incluso si se dan cuenta no tienen ni siquiera citas, ¿no? Porque su diagnóstico ustedes sí tienen que tener citas porque la información que colocan tiene que ser información existente, no información que venga de la percepción de ustedes sobre los problemas, ¿no? Eso no es académicamente válido. Tiene que haber citas y referencias. ¿Ok? Bien, entonces, para que puedan familiarizarse con el caso y puedan entender la solución de cada paso según vamos avanzando, les voy a dar 3 minutos para que puedan leer este caso y luego continuamos. ¿Ok? Así que tienen 3 minutos para leer esto.
Bien, continuamos entonces. Me imagino que ya deben haber identificado cuál es el problema central de este pequeño diagnóstico, así que va a ser más fácil de entender la solución. ¿Ok? Bien, a ver, el primer paso, una vez que tenemos este insumo, porque el insumo para todo esto es el diagnóstico, sin eso no podemos avanzar, ¿no? Después del diagnóstico sería el análisis de participación, o también llamado análisis de involucrados o de stakeholders, ¿no? Este análisis pues consiste en, como dice aquí, determinar quién es quién en la problemática, ¿no? Este análisis se utiliza para poder identificar aquellas personas o instituciones que tienen un vínculo con la problemática que vamos a analizar para diseñar el proyecto, que finalmente beneficia a los principales afectados por el problema. ¿Ok? Eh, Solamente se identifica como involucrados a personas o instituciones. Ojo con eso, ¿ah? Porque no se les vaya a ocurrir que un involucrado es el medio ambiente. El medio ambiente no es un involucrado, ¿ok? No es un ente tangible. Son personas o instituciones lo que se tiene que identificar como involucrados. ¿Ok? Y pues pueden haber diferentes tipos de involucrados en una problemática y para ello nosotros tenemos que clasificarlos. Y una forma de clasificarlos es en estos cuatro tipos, que son beneficiarios directos, beneficiarios indirectos, neutrales o excluidos y perjudicados y o oponentes. Y u oponentes, perdón. ¿Ok? Bien, ahora sobre esto pues quiero que presten bastante atención porque quiero que quede bien claro en qué consiste cada uno de ellos, ¿ok? Esta clasificación está dada bajo un enfoque de que se ha dado solución al problema. Bajo un escenario de que se ha dado solución a un problema, ¿quiénes vendrían a ser los beneficiarios directos? A ver, les pregunto. Escríbanlo por favor en el chat. Bajo un enfoque, vuelvo a repetir, bajo un enfoque de que se ha solucionado el problema, ¿quiénes vendrían a ser los beneficiarios directos? Bien. Bueno, en realidad quería que me respondan conceptualmente quiénes vendrían a ser los beneficiarios directos, pero ustedes lo han asociado al caso, ¿no? Pero está bien. Si ustedes dicen que el beneficiario directo respecto al caso son los pasajeros, pues tienen razón. ¿Por qué? Porque los pasajeros son los que actualmente se ven perjudicados de manera directa por este problema. Por ende, bajo un escenario de solución al problema, pues vienen a ser los beneficiarios directos de este proyecto. ¿Ok? Entonces es correcto. Los beneficiarios directos vienen a ser los que actualmente sufren de manera directa el problema. Los beneficiarios indirectos vendrán a ser aquellas personas o instituciones que no les afecta directamente el problema, pero cuya solución igualmente les beneficia. ¿Ok? No de manera directa, pero igualmente les beneficia. Luego están los neutrales o excluidos, que son aquellos que ni les afecta ni les beneficia una potencial solución, pero que forman parte del contexto de la problemática, o sea, están dentro del alcance geográfico de la problemática. Entonces ustedes se preguntarán, ¿para qué es importante mencionarlos si finalmente no se van a ver afectados o beneficiados por una solución? Pues porque cuando hagan el análisis de alternativas, puede hacer que la solución que determinen sí conviertan en un perjudicado o en un beneficiado a los neutrales, porque forman parte del contexto. Acuérdense que hasta este punto nosotros no sabemos cuál es el proyecto elegido para dar solución al problema, porque lo primero que hemos hecho es hacer un diagnóstico y luego estamos haciendo un análisis de involucrados, pero todavía no hemos hecho el análisis de alternativas. Todavía no sabemos cuál es el proyecto que se va a realizar para dar solución al problema. ¿Ok? Por ende, solo identifico los neutrales o excluidos en esta primera etapa, que son aquellos que forman parte del contexto geográfico de la problemática, pero que en teoría, ¿no? Una solución no los afectaría ni los beneficiaría.
pero hasta este punto no sabemos exactamente cuál va a ser la solución. Entonces, igual se les considera, se les identifica por si acaso y se les pone ahí como neutrales o excluidos. ¿Ok? Y finalmente están los perjudicados u oponentes que vienen a hacer lo contrario, ¿no? Vienen a ser aquellos que actualmente con la problemática, con el problema que está sucediendo, se ven beneficiados. Por ende, una potencial solución los perjudicaría y podrían convertirse en oponentes a la viabilidad del proyecto, porque por lo mismo que cambia su situación de ventaja con una solución a este problema, pues podrían poner trabas para que el proyecto no se ejecute o no se viabilice, ¿no? Esto lo vemos muy comúnmente en los proyectos mineros, ¿no? En los proyectos mineros, por ejemplo, uno de los oponentes que siempre se identifica, ¿no? En la formulación de los proyectos son los líderes de las comunidades, ¿no? Porque tienen sus propios intereses, quieren, digamos, su tajada, ¿no? De la operación y porque son los que suelen incitar a la comunidad para bloquear los grandes proyectos como por ejemplo Tía María, ¿no? Entonces, hay, digamos, necesidad de hacer ese análisis involucrados para poder identificar a esos potenciales oponentes para hacer planes de mitigación contra ese riesgo que puede paralizar el proyecto, ¿no? Aquí en el Perú se hace esto, pues sí se hacen los proyectos, pero lamentablemente no se ejecutan los planes de mitigación como debería hacerse, ¿no? Es por eso que tenemos tantos proyectos paralizados, ¿no? En realidad lo que debería hacer ahí el Estado es establecer oficinas con mucho tiempo de anticipación para informar a la población sobre los beneficios de los proyectos, ¿no? Y las actividades de mitigación de las empresas. Sin embargo, no se genera esta comunicación y al final la única comunicación e información que reciben las comunidades son la de sus líderes, ¿no? Y ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, es por eso importante identificar a los perjudicados oponentes para ver qué es lo que se hace y cuáles son sus intereses para mitigarlos, ¿no? Ya vamos a ver un ejemplo justamente sobre eso en el caso de la minera Chinalco, ¿no? En Toromocho. Bien, otras preguntas complementarias que son necesarias para el análisis de participación son las que vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Primero, identificar quién está directamente afectado por el problema que se está analizando, cuáles son los intereses de las diferentes personas y entidades en relación al problema, cómo percibe cada grupo el problema. O sea, cuando hagan el análisis de involucrados, participantes en su avance, no solamente se trata de clasificar a los involucrados, sino que también hay que definir, ¿no? ¿Por qué son involucrados? ¿Qué son? ¿Y qué hacen? ¿Y por qué están clasificados de esa manera en el proyecto, ¿no? Todos esos puntos hay que explicar, no solamente poner esquemas, ¿bien? Y este es el primer esquema que se va a construir, que es el esquema de identificación de involucrados, ¿no? Todos los involucrados que identifiquemos, pues se van a clasificar en esos 4 grandes rubros. Ahora, para el caso, ¿cuál sería la solución de este esquema? Pues sería este, ¿no? Los beneficiarios directos serían los pasajeros y transeúntes, que son los que sufren directamente el problema de los accidentes de tránsito, ¿no? Ahora, ¿por qué colocaba aquí también a la compañía de buses? Porque la compañía de buses, recuerden que según el caso, te contrata para darle solución a este problema. Por ende, es un beneficiario directo también de la problemática. Entonces, ustedes dirán, profesor, cuando yo presente mi avance, pongo entonces a mi empresa, ¿no? A nuestra empresa la ponemos como beneficiario directo. No, porque ustedes como empresa aún no existen. Y muy aparte de eso, acuérdense que hasta este punto todavía no se ha hecho el análisis de alternativas, o sea, todavía no se ha seleccionado cuál es el proyecto. Entonces, en el caso de ustedes no se pueden poner como beneficiarios directos. Ustedes no pueden incluir al proyecto al momento de hacer este análisis de involucrados, ¿no? Como por ejemplo poner, un beneficiario indirecto podría ser nuestros proveedores. No, porque todavía no se ha seleccionado la mejor alternativa. Eso es después, es el cuarto paso. Estamos ahorita en el primer paso. ¿Ok? Entonces, en el caso de ustedes, solo tienen que identificar los involucrados relacionados a la problemática actual. Ustedes todavía no forman parte de esto. Ustedes recién van a formar parte o se van a seleccionar como parte de la solución en la cuarta etapa de esta metodología. Aquí todavía no. Pero como en este caso, pues ya existe esta empresa y me está contratando incluso para hacer el proyecto, por eso sí lo incluyo como un beneficiario directo.
¿ok? Los beneficiarios indirectos, en este caso, vendría a ser la municipalidad, por un lado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el fin de la municipalidad es el bienestar social de su comunidad, ¿no? Entonces, si se reducen los accidentes de tránsito en ese distrito, pues obviamente también es un beneficio para la municipalidad, aunque indirecto, pues es un beneficio. Y también otro beneficiario indirecto son las empresas aseguradoras. ¿Por qué? Porque de haber tantos accidentes, pues en esta localidad hace que las empresas tengan que desembolsar el seguro constantemente, ¿no? Lo cual las deja sin liquidez. Entonces les conviene que no, que se reduzca pues la cantidad de accidentes constantes que se dan en esta localidad. ¿Quiénes serán excluidos o neutrales? Pues los pasajeros del metro, ¿no? Porque obviamente estos pasajeros no se ven afectados por una solución a la problemática, ¿no? Porque ellos toman otro medio de transporte, no van por la autopista, ellos van por el metro, ¿no? Y finalmente, perjudicados o oponentes potenciales vendrán a ser los medios de comunicación según el caso, ¿no? Porque según el caso, los medios de comunicación pues diariamente informan sobre estos accidentes, lo cual les da pues público, ¿no? Entonces, el que se solucione el problema pues los perjudica en cierta forma, ¿no? Pero obviamente que es un oponente benévolo porque en realidad mucho para oponerse al proyecto que se seleccione como solución no van a poder hacer, ¿no? Porque ¿qué medio de comunicación va a estar en contra de que se cambie un problema de una comunidad? ¿No? Eso no hay forma de que pase, ¿no? Pero lo importante es igual identificarlo. Pero, por ejemplo, en un proyecto minero, como les acababa de decir, sí es necesario, pues, para poder ver cuáles son sus intereses, ¿no? Y acá el ejemplo que les mencionaba sobre Toromocho, ¿no? La empresa Chinalco es una empresa que hizo este proyecto Toromocho, que es un proyecto cuprífero, que previo a su inicio, pues hicieron este análisis mediante la metodología marcológico e identificaron que un oponente potencial era justamente las comunidades aledañas, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? 2 años antes de comenzar con la explotación de los minerales, enviaron un equipo de trabajo para que identificaran cuáles eran los intereses, los problemas y los intereses potenciales que tenían esta comunidad, ¿no? Que se comunicaran con ellos, que tomaran nota de cuáles eran sus necesidades y finalmente identificaron pues que esta comunidad no tenía acceso a servicios básicos, tenía casas deterioradas, ¿no? Difíciles para habitar, no tenían colegios, no tenían, digamos, ni siquiera, no tenían iglesia, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues invirtieron $2 millones para construir un poco más alejado al proyecto, ¿no? Una comunidad, ¿no? Construyeron casas, les dieron los títulos de propiedad de las casas a estas personas, les dieron servicios, les hicieron servicios básicos o acceso a servicios básicos, iglesia, colegio, incluso les hicieron la promesa de que en el futuro sus hijos podían trabajar en la mina, ¿no? El poder hacer este plan de mitigación de riesgo, pues permitió que durante mucho tiempo no hubiera paralización del proyecto de explotación de minerales, ¿no? En un proyecto cuprífero, un día de paralización puede equivaler a $300 millones de pérdidas, ¿no? Y eso se puede evitar solo con 2 millones por hacer este plan de mitigación al identificar los oponentes y potenciales y al hacer un análisis de cuáles eran los problemas y los intereses potenciales de cada involucrado para poder tomar una iniciativa que reduzca ese riesgo. ¿Ok? Obviamente hoy en día, pues si ustedes buscan información sobre Chinalco, tiene bastantes problemas con la comunidad porque finalmente las promesas que se hicieron para la segunda etapa del proyecto no se llegaron a cumplir, ¿no? Se cambió de administración y ya no se respetaron las promesas, ¿no? Pero al inicio, cuando comenzó el proyecto, pues sí se hicieron bien las cosas, ¿no? Bien, entonces, si bien es cierto, es importante clasificar, identificar y clasificar a los participantes, involucrados, stakeholders, también es importante analizarlos en sí, ¿no? Analizar cuáles son sus problemas y cuáles son sus intereses potenciales. Porque producto de este análisis yo voy a determinar cuáles son los principales criterios con los cuales voy a seleccionar la mejor alternativa cuando haga el análisis de alternativas. Cuando haga el análisis de alternativas, yo voy a tener que utilizar mi matriz de ponderación, ¿no? Para elegir la mejor alternativa y dentro de los criterios que elegiré, pues tendrán que ver con parte de ese análisis que estoy haciendo de cuáles son los intereses potenciales de cada involucrado, ¿no? Porque en lo posible debo seleccionar una alternativa que satisfaga en la mayor parte posible a todos los intereses potenciales de los involucrados. ¿Ok?
Entonces, este análisis también hay que hacerlo por cada involucrado, a excepción de los neutrales, porque en realidad los neutrales no hay necesidad porque no tienen, digamos, problemas o intereses potenciales asociados al diagnóstico, ¿no? Pero, pero hay que hacer la identificación de problemas e intereses potenciales por cada beneficiario directo, cada beneficiario indirecto y por cada perjudicado u oponente. Acá vemos un ejemplo, la solución, ¿no? Solamente para el caso de los beneficiarios directos, para no extender más el asunto, ¿no? Por ejemplo, la compañía de autobuses, sus principales problemas relacionados a este tema serían las pérdidas económicas causadas por sus autobuses fuera de servicio, las pérdidas económicas causadas por las indemnizaciones a las víctimas y el número reducido de pasajeros por la gran cantidad de accidentes. ¿Cuáles son sus intereses potenciales de solución? Pues que las operaciones que ellos realicen sean económicamente viables, es decir, que la solución pues no exceda sus capacidades económicas y que además sean capaces de influenciar directamente en el problema dependiendo siempre de la cooperación del pasajero. Por otro lado, los pasajeros tienen como problemas los retrasos causados por los accidentes y el sufrimiento por la pérdida de sus familiares, ¿no? Y su principal interés es pues que sea una solución donde el transporte sea seguro, pero que también sea conveniente y barato, ¿no? No quieren pagar más por mayor seguridad. Probablemente quieren pagar lo mismo, pero que sea seguro el transporte, ¿no? Entonces todos esos puntos hay que tenerlos en cuenta porque de acá yo puedo extraer pues que un parte de los criterios para seleccionar la mejor alternativa es el tema pues del costo de la solución, ¿no? De ese tema de la efectividad sobre la problemática, entre otras cosas más. Bien, ok. Entonces, esto de acá tienen que hacerlo también para su proyecto. Y luego viene el análisis de los problemas. ¿Por qué hemos comenzado con el análisis de involucrados? Porque, tal como dice aquí, pues los problemas siempre van con las personas o instituciones en realidad, ¿no? Porque no hay problemas sin personas, ¿ok? Por eso es que partimos de eso. Y una vez que analizamos los problemas, también tomando como base, como input el diagnóstico, pues lo que yo tengo que utilizar en ese análisis es esta herramienta que es el árbol de problemas. En el árbol de problemas yo debo de identificar cuál es el problema central de todo el diagnóstico, así como cuáles son sus causas y efectos. Acá tienen recomendaciones o el paso a paso de cómo se construye el árbol de problemas. En realidad es un diagrama causa-efecto, como un Ichikawa, pero con una estructura vertical, donde de un problema principal se tiene que identificar sus causas y cuáles son sus consecuencias. ¿Ok? Lo que ustedes tienen que hacer al final, después de hacer este esquema, es leerlo de arriba hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, leer este punto y decir, ok, este problema es causado por esto y por esto. ¿Tiene lógica? Sí, tiene lógica. ¿Ok? Este problema central es causado por estos tres problemas. ¿Tiene lógica? ¿Tiene lógica? Está bien. Por eso se llama metodología de marco lógico, porque tiene que haber una secuencia lógica entre cada problema. Bien, tienen que hacer ese ejercicio de leerlo de arriba hacia abajo para ver, comprobar si tiene sentido o no. Si no, tendrán que modificarlo. Recomendaciones al momento de construir el árbol de problemas, pues una de ellas es que no se olviden que un problema se debe redactar como un estado negativo, ¿no? Por ejemplo, poner la desnutrición no es poner un problema, porque la desnutrición por sí sola no es un problema. ¿Cuál será un problema? La alta tasa de desnutrición infantil. Ese es un problema, no poner solo la desnutrición infantil. ¿Ok? Tengan eso en cuenta al momento de redactar sus problemas en el árbol de problemas. No se olviden también que el problema central es uno solo. En realidad, cada problema que coloquen es un problema independiente. No puede haber en un mismo cuadro dos problemas. No mezclen dos problemas en uno. Y por otro lado, a partir del problema central hacia abajo, todos los problemas deben ser existentes. No pueden ser ficticios o problemas que se darán en el futuro. Es decir, esta parte de acá, desde el problema central hasta abajo, tienen que ser problemas que realmente se estén dando, no que se darán. Más bien, problemas futuros podrían incluirse en los efectos porque son consecuencias. Pero en el presente, problema central y causas, ahí sí tienen que ser problemas que actualmente existen, ¿ok? Pero la principal recomendación de todas es que el problema central no puede ser la ausencia de una solución. Porque si, por ejemplo, el problema central es como lo que ponemos acá, ¿no? No hay cultivos de tara, pues ¿qué análisis voy a hacer? Lo único que puedo decir es, ok, si el problema es que no hay cultivos de tara, entonces la solución es que haya. No hay ningún análisis ni ninguna solución real ahí, ¿no?
Entonces yo no puedo redactar un problema central como la ausencia de algo. En todo caso, podría poner en este mismo ejemplo como problema central que la tara no se puede comercializar. ¿Por qué la tara no se puede comercializar? Por un lado, puede ser porque no hay suficientes cultivos. Por otro lado, puede ser porque los fabricantes o los trabajadores de la tara, perdón, no tienen los conocimientos técnicos para poder producirla a una escala industrial, por así decirlo. Otro problema puede ser porque no tienen conocimientos de negociación o de mercado. Otro problema podría ser porque las carreteras se encuentran en mal estado como para distribuirlo, entre otras cosas más. Pero se dan cuenta cómo el redactarlo de esta forma abre diferentes posibilidades. Si no lo hago de esa manera, no voy a poder hacer análisis de alternativas, por ejemplo, porque se supongo que el problema es que no existe, la solución es que exista y no hay ningún análisis más, ¿ok? Entonces, no se les ocurra poner como problema central que no existe su producto o servicio. Eso no estaría bien metodológicamente hablando, ¿ok? Bien, chicos, entonces ese es un tema que tienen que tener en cuenta. ¿Cuál sería la solución del árbol de problemas para el caso que hemos visto? Pues como ya muchos de ustedes se deben haber dado cuenta, el problema principal vendría a ser los frecuentes accidentes de los autobuses en Santa Teresa. Siempre es importante delimitar la ubicación geográfica de la problemática cuando hagan su árbol de problemas. No se olviden de eso, es sumamente importante, ¿ok? Y abajo irían las causas según el caso que hemos visto, ¿no? La imprudencia de los conductores, las carreteras en mal estado, los vehículos en mal estado. ¿Y por qué los vehículos están en mal estado? Porque son demasiado viejos o porque el mantenimiento es insuficiente. ¿Se dan cuenta cómo para explicar cada problema me pregunto por qué? Y si tiene lógica lo que está abajo, entonces es correcto el análisis. ¿Ok? Y acá también vemos pues los efectos, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la frecuencia o de la alta frecuencia de accidentes de autobuses en Santa Teresa? Por un lado, que los pasajeros lleguen tarde, por otro lado, la alta frecuencia de lesiones y muerte, lo cual genera imagen de mejora de la empresa y pérdidas económicas. ¿Se dan cuenta? Tiene que tener sentido esa relación causa-efecto. Luego viene la tercera etapa, la tercera fase de la metodología del marco lógico, que es el análisis de objetivos, que es simplemente transformar los problemas que hemos visto en la fase anterior en situaciones positivas, pero solamente aquellas que realmente se puedan cambiar de situación negativa a situación positiva. Aquellas que no estén bajo nuestro control, poder cambiarlas, no se debe modificar en el árbol de objetivos, se debe dejar como un problema o en todo caso no se debe de colocar, ¿no? ¿Cuál es el esquema del árbol de objetivos? Pues es una réplica del árbol de problemas, solamente que en el árbol de objetivos el problema central se vuelve objetivo central, las causas se vuelven medios de solución y las consecuencias o efectos se vuelven fines, que son objetivos de largo plazo. ¿Ok? Aquí está justamente lo que les decía. Bien, esperen un momentito.
Bien, continuamos. Como les decía, pues en el árbol de objetivos, las causas se convierten en medios, como ustedes ven aquí, y el problema central se convierte en objetivo central, y los efectos o consecuencias se convierten en fines que son objetivos a largo plazo. Pero lo único que no puedo cambiar es aquellos problemas que no tienen solución por mi parte, ¿no? En este caso, ¿cuál problema se ha mantenido tal cual? Pues este, ¿no? Imprudencia de conductores, porque todos los demás se ha cambiado una situación positiva en el árbol de objetivos. Bien, por ende, en aquel problema que yo no puedo mejorar, se dejará como un problema en el árbol de objetivos o simplemente no se colocará, es decir, se elimina del árbol de objetivos. ¿Ok? Ahora, yo sé que muchos de ustedes dirán, pero profesor, más me parece controlable el tema de la imprudencia de los conductores que el tema de mejorar las condiciones de las carreteras, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero he tomado este ejemplo del libro de metodología marco lógico, ¿no? Entonces, para no complejizar la solución, pues he decidido tomar este punto que indica el libro, ¿ok? Pero igual eso no nos afecta, porque para nosotros lo importante es comprender cómo se aplica la metodología, ¿no? Obviamente que cuando ustedes apliquen sus proyectos, pues bajo su mismo criterio, ustedes determinarán qué problemas son solucionables y cuáles no, ¿no? Por ejemplo, si dentro de sus problemas, de su análisis de problemas, una de las causas es el tema de la mala condición de la carretera, obviamente lo más lógico es que consideren que eso no se puede solucionar, porque eso solo lo puede hacer el Estado, no ustedes, ¿no? A menos que el proyecto tenga que ver en algo con una consultora o una constructora, perdón, que se encargue de mejorar carreteras, ¿no? Qué sé yo. Pero si no, no, ¿no? Que no es el caso, me parece, en esa sección, no hay un caso así. Bien. Entonces tengan eso en cuenta. Obviamente en el informe no solo se trata de colocar los esquemas, ¿ah? No se trata que el análisis de problemas solo ponen el árbol de objetivos y que en el análisis de objetivos solamente ponen el árbol de objetivos, ¿no? O sea, hay que redactar, hay que explicar. Estos son esquemas que resumen el análisis, pero no es el análisis solo en sí. Por ejemplo, en el análisis de objetivos hay que argumentar por qué un objetivo o un problema no se puede mejorar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tengan eso en cuenta, por favor, para sus trabajos. Bien, el análisis de alternativas consiste pues en seleccionar cuál es la mejor opción entre todas para poder solucionar o lograr el objetivo principal que está aquí en el árbol de objetivos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Pues por cada medio de, por cada medio de solución que está en el árbol de objetivos, que se pueda solucionar obviamente, se tiene que elegir por lo menos una alternativa asociada a ese medio. Y eso, someterlo a una matriz de ponderación, que es lo que les he mencionado al inicio de clase, como el que utilizaron para elegir sus propuestas de proyectos, ¿no? Para determinar pues cuál es la mejor opción, de la cual debería salir seleccionado su propio proyecto. Su proyecto debería estar relacionado con alguno de los medios que se pueden solucionar en el árbol de objetivos. Si no identifican su proyecto con ninguno de los medios solucionables del árbol de objetivos, significa una cosa, o que han orientado, bueno, dos cosas, no puede significar dos cosas, o que han orientado mal el diagnóstico hacia una necesidad que no estaba relacionada con su proyecto, o realmente pues su proyecto no sirve absolutamente para ese problema. Entonces tendrían que replantear pues el alcance del proyecto, ¿no? Entonces, por eso les decía que era bien importante que discutan bien sus propuestas, tenían que partir bien de la necesidad, o sea, la necesidad tenía que estar muy bien identificada para poder decidir que ese proyecto, esa propuesta sea la mejor solución. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Entonces, dentro de ese análisis de alternativas, en teoría debería salir seleccionado su proyecto. Y después ya viene con todo esto la matriz de marco lógico. ¿Ok? Antes de entrar acá a la parte de la matriz de marco lógico, quisiera saber si alguien tiene alguna consulta. Les voy a dejar un minuto para que puedan escribir sus preguntas en el chat de tenerlo.
Bien, a ver, acá hay una pregunta de la señorita Karina Vázquez. Ella menciona, entonces, para la identificación de involucrados y árbol de problemas, tenemos que analizar todos los puntos que creamos que existan, como por ejemplo salud, ambiente, educación, problemas sociales en general. No, es que estás que te abres demasiado. O sea, me estás hablando de un diagnóstico país, no estoy pidiendo un diagnóstico de la situación actual del país. Estoy diciendo que hagan un diagnóstico sobre la necesidad que determinaron que atendía su proyecto, ¿ok? A eso me refiero. Por ejemplo, si mi proyecto atendió una necesidad referente al tema de la desnutrición en Lima Metropolitana, entonces tengo que hacer un diagnóstico relacionado con el tema de la desnutrición infantil en Lima Metropolitana, para lo cual tendré que buscar información, toda la información relacionada con el asunto para poder determinar cuál es el problema, cuáles son las causas y cuáles son los efectos, ¿no? A ver, acá hay un comentario del señor Roger Orihuela, me pregunta si podría volver a explicar la parte de medios del árbol de objetivos, no te quedó muy claro. Bien, a ver, sobre el tema de del árbol de objetivos, ok, esperen un segundo. Sobre el tema del árbol de objetivos, pues como les decía, ¿no? En el árbol de problemas, las causas directas del problema central en el árbol de objetivos se vuelven medios. ¿Ok? Por ejemplo, acá era carreteras en mal estado, vehículos en mal estado, acá se vuelven medios porque se redactan en positivo, ¿no? Se mejoran las condiciones de las carreteras, vehículos se mantienen en buen estado. Lo único que no cambia es esta parte de imprudencia de conductores porque según el caso, pues es algo que no se puede mejorar, ¿no? Entonces, si es algo que no se puede mejorar, que no esté en nuestras manos, pues se deja como un problema o simplemente no se coloca en el árbol de objetivos. ¿Bien? Ok. Entonces, de cada uno de estos medios solucionables para el análisis de alternativas, yo tengo que por lo menos mencionar una alternativa asociada a cada rama de cada medio, ¿no? Por ejemplo, una alternativa asociada que se mejoren las condiciones de las carreteras y una alternativa relacionada con vehículos que se mantienen en buen estado. Digo por lo menos una, porque podría ser más de una alternativa para cada medio solucionable. ¿Ok? Para este caso que estamos haciendo, vamos a imaginarnos que en el análisis de alternativas, ¿no? Salió pues que en general mejorar las condiciones de las carreteras y mantener los vehículos en buen estado, ¿no? En general pues son soluciones que se deben hacer, que tienen el mismo puntaje y por ende las dos son seleccionadas como alternativas de solución. Para este caso que estamos viendo aquí. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la matriz de marco lógico. Hay una pregunta de la señorita Cris Huertas, ella menciona hasta cuántos niveles mínimo podemos colocar en el árbol de problemas. Bien, en realidad lo ideal es de que sean de 3 a más niveles, ¿no? O sea, me refiero al tema de el desglose de las causas, ¿no? Debería ser mínimo 3 niveles de causas, y digo mínimo, ¿no? Porque yo me imagino que deben hacer un diagnóstico bien detallado donde se detecte a un gran nivel de detalle las causas de los problemas, ¿no? Porque eso va a facilitar también identificar las alternativas de solución y poder identificar entre ellas su proyecto, ¿no? ¿Ok? Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver la parte de la matriz del marco lógico. Acá antes de eso hay otro comentario del señor Campos. Él menciona, si el proyecto aún no existe, cuando identifiquen análisis involucrados a los beneficiados directos, ¿a quién tendría que referirme? Es que en el análisis de involucrados no hay necesidad de que ya haya seleccionado el proyecto, porque en el análisis de involucrados tú lo que tienes que hacer es identificarlos, clasificarlos bajo un escenario de que sea solucionado el problema. ¿Ok? No sabemos todavía en ese punto del análisis de involucrados cuál es la solución, pero bajo un escenario de que sea solucionado el problema, hay que identificar quiénes son los beneficiarios directos, quiénes son los indirectos, los neutrales y los perjudicados. ¿Ok? Y recién ya en la cuarta etapa, que es el análisis de alternativas, se selecciona el proyecto. Bien, luego viene ya en la última etapa, que es la quinta, la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico pues tiene una lógica vertical y una lógica horizontal.
La lógica vertical consiste en los diferentes niveles, ¿ok? Los diferentes niveles de objetivos que tiene un proyecto. ¿Cuáles son esos niveles? El nivel de finalidad, que vienen a ser los objetivos de largo plazo, que no es el principal motivo por el cual hacemos el proyecto, pero que nuestro proyecto contribuye a que se mejore o a que de alguna forma se logre esa finalidad, ¿no? Normalmente las finalidades o los objetivos de finalidad son objetivos de programas, de proyectos o de portafolios de proyectos, cosa que no vamos a ver nosotros en el ciclo porque nosotros nos vamos a enfocar en proyectos específicos, ¿no? Pero sí, sí, digamos que en el árbol de objetivos, los objetivos con mayor jerarquía, o sea, los más a largo plazo, deben ser los fines. Por ejemplo, en este árbol de objetivos, ¿cuáles vendrán a ser los objetivos que se convertirían en los fines? Pues estos, ¿no? Pérdidas económicas disminuidas e imagen de la empresa mejorada, ¿no? O sea, estos dos de acá, que son los objetivos de mayor jerarquía, vendrían a ser los fines en la matriz de marco lógico. Luego está el objetivo del proyecto, también llamado propósito, que corresponde pues al objetivo central de todo este análisis, ¿no? Que según el árbol de objetivos vendría a ser este de acá, ¿no? El objetivo central. Ese vendría a ser el propósito. Luego está producto, o también llamado productos, componentes, resultados, ¿no? Que vienen a ser las alternativas que se han seleccionado en el análisis de alternativas para lograr los objetivos, ¿no? En su proyecto, pues un componente o producto debería ser justamente el proyecto, ¿no? Puede ser que en el análisis de alternativas seleccionen una alternativa más que complemente al proyecto y poner dos componentes o dos productos en la matriz de marco lógico, ¿no? Pero debería por lo menos aparecer su proyecto como una alternativa seleccionada, ¿ok? En este caso que estamos viendo, pues estamos partiendo de la premisa que ambos son necesarios, ambos medios son necesarios y por eso en ese ejemplo, tanto mejorar las condiciones de la carretera como mantener en buen estado los vehículos van a ser los medios del proyecto, también llamado producto o resultados, ¿no? Y finalmente, las actividades vienen a ser las tareas específicas que hay que realizar para cada componente, producto o resultado para su logro, para su obtención. No sé, en pocas palabras, en este mismo ejemplo, las actividades necesarias para mejorar las condiciones de las carreteras y las actividades necesarias para que los vehículos se encuentren o se mantengan en buen estado. Luego viene la lógica horizontal. La lógica horizontal tiene que ver con las columnas de la matriz de marco lógico, ¿no? Primero está la primera columna, que es el resumen narrativo, que es básicamente la redacción de cada uno de estos objetivos que acabo de mencionar. Luego está la columna de indicadores, o también llamado índices objetivamente verificables. Tener en cuenta que en la metodología del marco lógico, ¿ok? En la metodología del marco lógico, el, los indicadores no son como ustedes normalmente lo conocen, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, indicador productividad, ustedes inmediatamente lo identifican con esta fórmula que es resultados obtenidos sobre recursos utilizados, ¿no? Pero en la metodología de marco lógico no es así. En la metodología de marco lógico los índices se redactan como metas que se esperan lograr. Metas que deben tener por lo menos tres variables, que son cantidad, tiempo y lugar. Por ejemplo, si uno de mis objetivos es reducir la desnutrición infantil, ¿no? Un indicador para ese objetivo, bajo la lógica de la metodología de marco lógico, vendría a ser el siguiente, ¿no? Vendría a ser la tasa de desnutrición infantil se reducirá en un 30% al quinto año de ejecutado el proyecto en Lima Metropolitana. Ese es un indicador para la metodología marcológica. ¿Se dan cuenta? Se expresa como una meta y contiene estas tres variables que les he mencionado. Tiene cantidad, porque menciona reducir en 30%, ¿no? La tasa de desnutrición infantil. Tiene tiempo, porque dice 5 años después de finalizar el proyecto. Y tiene también lugar, porque dice en Lima Metropolitana. ¿Ok? Tanto los objetivos de finalidad como, el propósito o objetivo del proyecto, como los productos o componentes, deben redactarse sus indicadores de esa manera, mencionando esas tres variables. A excepción de las actividades,
Porque las actividades, los indicadores, siempre van a ser el presupuesto asociado a esa actividad. Ya vamos a verlo en el ejemplo de la solución del caso que estábamos viendo, ¿ok? La tercera columna son los medios de verificación que vienen a ser los mecanismos mediante los cuales se comprueban estas metas, estos índices, estos indicadores que se redactan. Y finalmente están los supuestos que vienen a ser hipótesis aceptadas que son necesarias que se logren al mismo tiempo que se logran los objetivos, ¿no? Para poder lograr los objetivos del siguiente nivel. O sea, en pocas palabras, los supuestos son los factores externos que yo necesito que ocurran, pero que no puedo controlar para que mi proyecto se dé con éxito. Por ejemplo, si una de mis actividades es la refacción de una carretera, ¿ok? Un supuesto que necesito que se dé para culminar con éxito esto y pasar al siguiente nivel de objetivos, ¿no? Este refaccionamiento de la carretera, es que durante esa actividad no se den desastres naturales. ¿Yo puedo controlar que se den desastres naturales? Obviamente que no, no puedo controlarlo, no soy Dios, ¿no? Pero sí notifico en la matriz de planificación ese supuesto de que mientras no se dé desastres naturales no hay problema, ¿ok? ¿Por qué? Porque si al final ocurren estos, no se cumplen estos supuestos, estas condiciones externas, pues el proyecto puede fracasar y no hay forma de que lo culpen al evaluador porque el evaluador notificó que si esto no se cumplía, no era exitoso el proyecto. O sea, ya había notificado eso, ¿no? Ok, es como el tema este de la pandemia, ¿no? Aquellos que formularon proyectos antes de la pandemia, pues por ahí si alguno puso como un supuesto que no exista una crisis de salud mundial, pues tiene más que justificado que el proyecto no haya sido exitoso, ¿no? Porque finalmente se dio la crisis y no se cumplió el supuesto. ¿Ok? Bien, en resumen, estas son las preguntas que hay que hacerse para cada nivel de objetivos de la matriz. Este es cómo se visualiza la matriz de marco lógico en general, ¿no? El resumen narrativo se pone en la redacción de los objetivos de cada nivel y de las actividades. Los indicadores en el fin, propósito y componentes deben contener las tres variables que son cantidad, tiempo y lugar, ¿no? Y en las actividades, pues, el indicador es simplemente el presupuesto asociado a la actividad o tarea, ¿ok? Y los medios de verificación son los mecanismos mediante los cuales se comprueban los indicadores redactados y pues los supuestos son aquellos que en conjunto con las actividades, componentes o propósitos permiten pasar al siguiente nivel de objetivos. Obviamente, en los supuestos de fin no vamos a colocar nada, porque ya no hay otro nivel superior, ahí termina. ¿Ok? Y acá está justamente lo que le decía lo de los supuestos, ¿no? Planteamos las acciones que tenemos que desarrollar, las actividades para lograr cada componente, ¿no? Y si realizamos esas acciones y se cumplen los supuestos, estas condiciones externas, estos factores externos que hemos notificado, pues entonces habremos logrado los productos. Si logramos los productos o componentes y se cumplen los supuestos establecidos en ese nivel, habremos logrado el propósito. Si logramos el propósito y se cumplen los supuestos de ese nivel, podremos lograr o contribuir al fin, ¿no? Y pues en ese nivel no habrían supuestos. Y acá podemos ver la solución del caso que hemos revisado, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá que en fin estamos colocando los objetivos de mayor jerarquía según el árbol de objetivos, ¿no? Miren acá el árbol de objetivos, ¿cuáles eran los de mayor jerarquía? Pérdidas económicas disminuidas e imagen de la empresa mejorada. Esto se está pasando como objetivo en el nivel de fin en la matriz de marco lógico. Y fíjense que el objetivo central, que es accidentalidad reducida de los autobuses en Santa Teresa, se plantea aquí en la matriz de marco lógico como el propósito o objetivo central. ¿Se dan cuenta? Ahora, no se olviden que el propósito solamente es uno, no puede haber más de un propósito. Bien, es único eso. Y no se olviden que siempre ya en la matriz de marco lógico hay que redactar formalmente los objetivos. Por ende, no se olviden que los objetivos se redactan en verbo infinitivo. Disminuir, mejorar, reducir. Ya estamos en octavo ciclo, ya deberían saber cómo se redactan objetivos. ¿Ok? Y ojo que verbos infinitivos no significa cualquier palabra que acabe en ar, er, ¿no? Por ejemplo, poner mayor, menor, eso no son verbos. Por favor, mucho cuidado con eso, ya estamos en octavo ciclo, ya van a ser casi profesionales. ¿Ok?
Fíjense que hemos colocado acá indicadores que están directamente relacionados con cada objetivo, ¿no? Por ejemplo, en este objetivo de finalidad, que es disminuir pérdidas económicas, un indicador es disminuir en 60% cantidad las indemnizaciones que paga la empresa por accidentes en Santa Teresa, lugar, al finalizar el proyecto, tiempo, ¿no? Y acá vemos el medio de verificación, que es la cuenta de indemnizaciones de balance general. Por cada objetivo yo puedo poner más de un indicador, no hay problema. Pero no se olviden que solamente puede haber un objetivo en el propósito. Como había comentado ya anteriormente, para este caso que estamos viendo se ha seleccionado dos alternativas, que son mejorar las condiciones de las carreteras y mantener los vehículos en buen estado. Por eso se ponen acá como componentes. En componentes van solo las alternativas seleccionadas, ¿no? Si en su análisis solo seleccionan su proyecto como alternativa, entonces será un solo componente. Bien. Y finalmente están las actividades, que son las tareas relacionadas al logro de los componentes, ¿no? Y como ven, los indicadores de las actividades son el presupuesto asociado a esas actividades. Obviamente que este es un caso bien corto porque yo, pues, en su primer avance, espero que el nivel de desglose de las actividades para el componente sean mucho más detalladas, ¿no? Y fíjense en los supuestos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fíjense en este supuesto de aquí. Contratar a empresa encargada de mejoramiento de carreteras. ¿Cuáles son las actividades del proceso de licitación, contratar a la empresa, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería un supuesto que tiene que ocurrir en paralelo a esta actividad para pasar al siguiente nivel de objetivos? Pues que la licitación de la obra se lleve a cabo según los planes de ejecución, ¿no? Yo no puedo controlar necesariamente eso, ¿no? Y así pasa al siguiente nivel, ¿no? Por ejemplo, para mantener los vehículos en buen estado, necesito que al mismo tiempo también los choferes de la empresa mantengan en buen estado el vehículo, que lo conserven para poder llegar al propósito, que es reducir la accidentalidad de los autobuses. Si logro este objetivo y al mismo tiempo los choferes de la competencia son más prudentes, podré contribuir a mejorar estos fines. ¿Se dan cuenta? Así es como se leen los supuestos. Bien, ahora fíjense esta parte, este supuesto que dice, los choferes de la competencia serán más prudentes. ¿Con qué tiene relación eso? Con este problema que no se pudo poner como un objetivo en el árbol de objetivos porque no era solucionable, ¿no? Como no es solucionable aquí, pues es un supuesto que debe cumplirse igual para lograr el propósito, ¿no? Es por eso que se coloca aquí, ¿no? Como un supuesto. Bien. Ok, chicos, entonces este es el ejemplo. Ya hemos visto la teoría de cada paso de la metodología marcológica, hemos visto sus herramientas y hemos visto también cómo se aplica, pues, a un caso específico, ¿no? Acá tienen adicionalmente un caso más que ya pueden revisar con tranquilidad entre ustedes con la solución, y eso sería todo respecto a la teoría del día de hoy, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, como siempre, pues comenzar con las preguntas que ustedes puedan tener. Pueden redactarlas en el chat o pueden levantar la mano para hacer sus consultas, ¿no? Por ejemplo, acá hay una consulta de la señorita Huertas. Ella pregunta, ¿los involucrados deben aparecer en el árbol de problemas? Pues justamente tú haces el análisis de involucrados porque a través de ellos es que identificas problemas también, ¿no? Entonces, de alguna forma están implícitos en el árbol de problemas. Sobre todo los beneficiarios directos, ¿no? Porque el árbol de problemas está orientado básicamente a la problemática que sufren los beneficiarios directos, ¿no? Bien, ¿hay alguna pregunta más? Ya saben, pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano para darles autorización para que activen el micrófono. Bien, levantado la mano el señor
Jean-Pierre Campos puede activar su micrófono. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Este, noches. cuando identifico ya la definición del problema, digamos, se define, no, cuando defino, digamos, mi problema, yo tengo que hacer un árbol de problemas para, digamos, si he definido dos, hago dos árboles de problemas. Si he No, definido no, tres, no, no. Solamente tienes que enfocarte en un problema específico. Es un o sea, solo árbol para todo el análisis. en un solo problema principal, digamos. Claro, que tú haces un diagnóstico y de ese diagnóstico debes identificar un problema que engloba todos los problemas. Y en base a eso es que construyes el árbol, ¿no? Ingeniero, muchas gracias. Esa era mi duda que tenía. Gracias. Ok. No se olviden que todo lo que ustedes incluyen en el análisis de involucrados, en el árbol de problemas, etcétera, tiene que provenir del diagnóstico, ¿ah? No cometan el error de grupos de siglos anteriores que, por ejemplo, se dividen las partes, a uno le dicen, ya, tú haces el diagnóstico, ya, tú haces el árbol de problemas y todo el árbol de objetivos. Y al final no se encargan de revisar si es que están alineados los diferentes análisis, ¿no? Y lo que termina pasando es que ponen un análisis involucrados, donde ponen involucrados que ni siquiera se mencionan en el diagnóstico. Entonces, obviamente eso no va a tener una buena calificación, porque mi principal criterio de evaluación es que todo el documento sea íntegro, que tenga lógica en su totalidad, ¿no? Y es bien fácil identificar cuando hacen estos documentos tipo Frankenstein, ¿no? Donde cada uno sobre la hora se distribuye cosas y después uno lo junta, solamente le da orden, o sea, solamente le da formato y lo junta, más no lo lee y ve si es que hay incoherencias entre los análisis, ¿no? Y yo justamente me encargo de revisar esas incoherencias y eso es lo que tiene más peso en la evaluación. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, tienen que hacer las cosas con anticipación, ¿no? Aprovechen esta semana de más que di para presentar el primer avance para que lo hagan bien. ¿Ok? Recuerden que este curso no necesariamente tiene una tasa de aprobados tan alta, ¿no? Y es justamente porque los alumnos se descuidan, no es como otros trabajos que han llevado o otros cursos que han llevado previamente, donde el trabajo pues normalmente se pone 15, 16, 18, ¿no? Yo no evalúo de esa forma, yo evalúo a detalle que tenga lógica el documento. Si el documento no tiene lógica, pues va a tener una nota desaprobatoria. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Pueden escribir en el chat nuevamente o levantar la mano. Voy a dar un par de minutos para que aclaren sus ideas y puedan preguntar en el chat o levantar la mano, ¿ok? Si no hay más consultas después de esos 2 minutos, pues daremos por finalizada la clase para que aprovechen ese tiempo para coordinar entre sus grupos y vayan ya planificando las actividades para avanzar, ¿no? El primer entregable. Vuelvo a recordarles, este día sábado vamos a tener un caso vamos a desarrollar un caso grupal sobre este tema que hemos visto hoy día de la meteorología marcológico. No tiene nota, ojo, pero sí quiero que lo resuelvan de manera grupal. Y vamos a ver un segundo caso el día domingo en la recuperación de clase para cerrar bien este tema. Bien, entonces a partir de ahora tienen 2 minutos para preguntar, si es que las hubiera, ¿no? O levantar la mano. Bien, el señor Orihuela ha levantado la mano, puede activar su micrófono. Sí, ingeniero, buenas noches. Bueno, mi consulta sería para el primer punto del trabajo, para identificar el problema de diagnóstico de la situación actual. Bueno, si nosotros identificamos el problema y nos enfocamos tal vez en las entidades privadas o públicas que vean esos problemas, ¿estaría bien enfocarnos o solamente más que todo en el problema y la necesidad? Esa es mi duda. A ver, no te escuché muy bien, pero lo que creo que te entendí es de que si la problemática que ustedes quieren investigar puede estar relacionado al sector empresarial, ¿no? Creo que eso es lo que dijiste. Pues sí, O o sea, sea, sí, disculpe. Bueno, si en todo caso enfocarnos en empresas o entidades que también vean esas problemáticas, enfocarnos también en esos puntos, o sea, si estaría bien o no. ¿te estás refiriendo a competidores del proyecto? No, no, más que todo empresas que se dediquen, por ejemplo, a la salud mental, por ejemplo, el MINSA, que puede hacer campañas, muy aparte de los consultorios privados o algo así. Claro, o Ujú. sea, si es una problemática que involucra a organismos del Estado, pues hay que mencionarlo también, ¿no? Porque son parte
del contexto de la problemática, ¿no? En todo caso, si es un problema que también monitorea, no sé, el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, entonces hay que incluirlo en el análisis porque al fin y al cabo una solución beneficiaría también al Ministerio del Ambiente, ¿no? Sería un beneficiario indirecto en ese caso, ¿no? Bien, si ya respondí su consulta, señor Orihuela, puede bajar la mano. Y ahora pasamos al señor Roberto Velázquez. Puede activar su micrófono. Ingeniero, buenas noches. Si puede, por Justamente, favor, acercarse más al micrófono porque casi no lo escucho. ya. Ingeniero, buenas noches. Sí, Quisiera hacerle una pregunta sobre el trabajo. Justamente, como mi compañero dice, nosotros, por ejemplo, nuestro tema principal es un programa de salud para las personas con sobrepeso y también seguimiento psicológico por, por tema generado de lo que es pandemia, ¿no? Y nosotros, como dice mi compañero, por ejemplo, ya, pero ojo que ahí estás abarcando dos problemas, ¿ah? O sea, por un lado estás hablando del tema de la obesidad y por otro lado estás hablando del problema psicológico por la cuarentena, me imagino, ¿no? Y el tema de la pandemia, pero estás hablando de dos problemas, ¿ah? O sea, tienen que determinar en qué problemática principalmente se van a enfocar. Sí, el problema más que todo de la obesidad, como dice usted, el tema de un psicólogo está más relacionado a un seguimiento, algo es un complemento más que todo, pero está dedicado a lo que es el trato de la obesidad. Es un programa donde te da servicios de ejercicio, comida saludable y también tiene un complemento de lo que es un psicólogo, pero está dirigido a lo que es obesidad y ya la obesidad, aparte de lo que es el sobrepeso, trae consigo ayuda a lo que son las personas diabéticas y así. Y nosotros en la situación problemática hemos descrito, por ejemplo, en noticias de la OMS donde recomienda hacer ejercicios. Después también noticias sobre el MINSA donde redactan situaciones que nos hace mal, por ejemplo, el no estar, no tener actividad física. Ok, Igualmente, ok, está bien, pero esas son, digamos, recomendaciones, lineamientos que da la OMS o que da el Ministerio de Salud, ¿no? Pero más ajá, allá de esas recomendaciones, acuérdense que ustedes tienen que diagnosticar el problema. O sea, tienen que encontrar también información secundaria que habla acerca del origen del problema, de sus causas y de sus efectos, ¿no? Más allá de las recomendaciones que puedan dar diferentes instituciones, ¿no? ya ingeniero, entiendo. Bien. A ver, ¿hay alguna consulta más? Ya saben que pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano. El señor Jean-Pierre Campos ha levantado la mano, puede activar su micrófono. Ingeniero, ¿cómo está de nuevo? Buenas noches. Este, yo aquí tengo una consulta. Cuando usted mencionó que llegamos a la parte para elegir la alternativa más óptima para dar solución, ¿cómo saber qué es la alternativa más óptima, digamos? ¿Cómo saber que no nos hemos equivocado? A O, través de la matriz de decisión. Justamente dentro de la matriz de decisión, tú tienes que colocar los criterios que son importantes para la solución del problema que has obtenido producto de tu diagnóstico, producto de tu análisis involucrados, ¿no? Dentro de esos criterios, tú evalúas cada una de las alternativas, siendo una de ellas tu proyecto. Si tu proyecto tiene el mayor puntaje es porque efectivamente es la solución más adecuada. profesor, ¿y este diagnóstico lo tenemos que hacer entre el grupo? ¿O tenemos Claro, que, es un digamos, trabajo grupal. presentárselo a algunas personas referentes al tema, digamos? No, no, no. Esa primera parte no necesita recolección de información primaria, solamente recolección de información secundaria, es decir, de revistas, artículos científicos, libros,
noticias de fuentes confiables, tesis, etcétera, ¿no? Oye, entonces, ingeniero, nosotros vamos a crear una hipótesis, digamos. Una hipótesis. No van a crear una hipótesis, van a recopilar información asociada al problema para poder identificar cuál es el problema en sí que engloba a todos y cuáles son sus causas y efectos según toda la información que ha recolectado. No es una comprobación de hipótesis. Ingeniero, sí, ahora sí, ya lo tengo más claro, ingeniero. Muchas gracias. Bien, creo que hay una consulta en el chat de la señorita Karina Vázquez. Ella menciona, hay una posibilidad de que en la identificación de involucrados no exista, por ejemplo, los que son neutrales o perjudicados. Siempre hay. O sea, en cualquier identificación de involucrados, siempre deben haber neutrales y siempre debe haber perjudicados. Es que no hay forma de que falte un tipo de esos involucrados en los diagnósticos. Siempre hay. Si no lo encuentran es porque falta más investigación. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Muy bien, veo que no hay más consultas, entonces con eso finalizamos la sesión del día de hoy. Aprovechen este tiempo, por favor, para coordinar con sus grupos para ir avanzando el primer entregable. Bien, y no falten a la clase el día sábado, donde vamos a ver nuestro primer caso grupal. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches.